Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la clase de matemáticas. Ya estamos listos para platicar un poquito más del tema que estamos viendo ahora, que son las funciones trigonométricas. Ustedes ya investigaron qué son las funciones trigonométricas, o más bien dicho, las razones trigonométricas. Ahí cuando estaba revisando las tareas, vi que algunos buscaron funciones trigonométricas. No son exactamente lo mismo. Entonces, vamos a platicar un poquito de esto. Las razones trigonométricas, como habíamos comentado, eran las divisiones o comparaciones entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, pero se llaman razones porque hacemos esta comparación dividiendo esas medidas. Entonces, por eso le llamamos razones. Y ahora en especial trigonométricas. Te recuerden ustedes, son comparaciones de las medidas de los lados de un triángulo rectángulo dividiéndolos entre sí. Esas son las razones trigonométricas. Entonces existen 6 de ellas. En su investigación ustedes encontraron todas ellas, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante. Son 6. Pero de ellas vamos a centrar nuestra atención en 3 de ellas, que son las más importantes. ¿Por qué centramos nuestra atención en esas 3, que son las que tengo aquí, las que ven ustedes aquí en la pantalla, seno, coseno y tangente? Pues porque son las principales, ¿no? Y en la calculadora, pues son las que aparecen y son con aquellas con las que vamos a poder hacer cálculos. No es que las otras no sirvan ni nada, sino que pues las otras dependen de estas, ¿no? Luego, más adelante, vamos a ver cuál es la relación entre estas y las otras 3. Por lo pronto, vamos a concentrar nuestra atención en estas 3 de acá. Bueno, entonces, según lo que ustedes investigaron, el seno de un ángulo, ojo, el seno de un ángulo se escribe así como lo tenemos aquí en la pizarra, como lo tenemos aquí en la pantalla. El seno del ángulo se escribe así. O sea, esta es una abreviatura para decir el seno del ángulo alfa. Aquí está el ángulo alfa. Es este ángulo que está acá. Aquí está marcado con su letra correspondiente. Entonces, no se están multiplicando, ¿no? Porque a veces tenemos la tentación de pensar, cuando vemos esa notación, es que sen está multiplicando a alfa. No está multiplicando a alfa, sino que es una manera abreviada de decir el seno del ángulo alfa. Lo mismo ocurre con coseno, ¿no? Lo abreviamos como cos de alfa, pero lo leemos como coseno de alfa. Quiere decir el coseno del ángulo alfa. Podemos hablar también de TG alfa. ¿Qué quiere decir esto? La tangente del ángulo alfa. Esas son sus abreviaturas. Pueden variar un poquito dependiendo del autor que ustedes revisen, dependiendo de la página de internet donde ustedes entren, o dependiendo de su calculadora puede variar un poco. En algunos lugares van a ver que en lugar de sen dice sin, en lugar de e dice sin. ¿Por qué? Porque está en inglés, ¿no? Entonces en inglés la función es sin. Entonces van a ver que dice sin de alfa. ¿Ok? Porque en inglés la función es sin. Pero bueno. A veces en otros libros no aparece TG. En lugar de TG dice tan de alfa o tan alfa. A veces ponen el ángulo entre paréntesis. ¿Ok? Ahí lo puse ahí, tan. Entonces son diferentes abreviaturas, pero que representan lo mismo en realidad. Nada más para familiarizarnos con estas palabras y estos nombres. Entonces son seno, coseno y tangente, tal como ustedes lo investigaron en su tarea. Ahora, no cualquier división nos da seno, ni cualquier división nos da coseno. Entonces recuerden ustedes que el primer día dijimos que tenemos que fijarnos el ángulo, en qué ángulo es. Pues en este caso, el ángulo que nos interesa es este que está acá. Entonces, respecto de este ángulo que estoy marcando aquí con fucsia, pues este lado de acá viene a ser el cateto opuesto. Recuerden ustedes, opuesto significa que está enfrente. Y este de acá viene a ser el cateto adyacente. Entonces, el seno del ángulo alfa se obtiene dividiendo la medida del cateto opuesto, aquí está, entre la medida de la hipotenusa.
Recuerden, solamente los catetos van a ser opuesto y adyacente, como vimos el primer día. La hipotenusa siempre va a ser hipotenusa. Esa no va a cambiar. No tenemos que nombrarla como hipotenusa adyacente o hipotenusa opuesta. Eso no nos va a servir. No tiene sentido en este caso. Solamente los catetos. Recuerden ustedes las palabras clave, ¿no? Opuesto significa que está allá enfrente. Adyacente significa que está aquí a un ladito. Siempre el cateto adyacente es parte del ángulo del que le estamos calculando sus medidas trigonométricas, sus razones trigonométricas. Entonces, ahí está. Entonces, el seno lo obtenemos dividiendo el cateto, lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide la hipotenusa. Es una división de números. Entonces, el seno de un ángulo nos va a dar un numerito, va a ser un numerito, que es la división de las medidas de los lados correspondientes. El coseno también va a ser un numerito. Solamente estoy dividiendo las medidas del cateto adyacente entre la medida de la hipotenusa. Ya está. Entonces nos va a dar un numerito. Y lo mismo va a ocurrir con la tangente. Voy a dividir lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide el cateto adyacente. Y eso me va a dar otro numerito. En problemas más complicados, ya cuando estén allá en la prepa, pues ya les van a poner problemas un poco más complicados, ¿no? En los que las medidas de los lados tengan alguna expresión algebraica y hay que calcularla mediante alguna fórmula o lo más, ¿no? Por lo pronto vamos a estar trabajando con números nada más. Y entonces, pues nos vamos a preguntar, bueno, ¿y para qué va a servir dividir esos lados y calcular esos números, ¿no? Pues, como les decía la vez anterior, lo que vamos a descubrir es que la medida de los ángulos, pues está directamente relacionada con las medidas de los lados. Entonces, intuitivamente uno piensa, ¿no? Por ejemplo, si veo este lado de acá, que si el cateto opuesto aumenta de tamaño, pues el ángulo alfa va a aumentar de tamaño, ¿no? Va a quedar más abierto o más cerrado dependiendo si este cateto lo hacemos más grande o más pequeño. Entonces, intuitivamente vamos viendo que como que sí tiene que ver, ¿no? Pero no nos queda del todo claro. Y entonces es lo que vamos a empezar a repasar a lo largo de estas clases. Entonces, por lo pronto, estas son las definiciones que vamos a necesitar para hacer nuestras cuentas. Entonces, vamos a calcular algunas razones trigonométricas en diferentes triángulos para que vean cómo se hace, ¿ok? Para irnos familiarizando más que nada con los cálculos de eso. Ok, veamos, aquí ya tengo tres triángulos diferentes, ¿no? El triángulo rojo, el triángulo azul, el triángulo verde. Y en cada uno de ellos he marcado un ángulo. Aquí en el rojo marqué el ángulo X. Aquí está mi ángulo de interés. Ese sí que me interesa por el momento. En el triángulo azul marqué un ángulo que me interesa. Va a ser este de acá. Y este le llamé Y. Ahí está. Ángulo Y. En el triángulo verde marqué otro triángulo. Este triángulo, perdón, marqué un ángulo, este de acá. Y ese es el ángulo Z. Los tres ángulos que marqué están en la misma posición. Entonces vamos a calcularlos. Entonces, vamos a calcular las razones trigonométricas de cada uno de estos triángulos, de cada uno de esos ángulos marcados. Vamos a empezar con el triángulo rojo. Vamos a calcular seno. Vamos a calcular seno en los tres triángulos. Por ejemplo, el seno del ángulo X. El seno del ángulo X. Bueno, si recordamos nuestra definición que teníamos por acá, la definición de acá arriba y la que está en sus libretas, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, el cateto pues es el que está enfrente. Es el que está enfrente. Entonces, mide 5. La hipotenusa mide 13. Entonces, ¿cuánto vale el seno del ángulo? Es X, pues simplemente es dividir 5 sobre 13. Y ya está, ese es el valor del seno del ángulo X. Lo puedo dejar así como decimal o, si no les gusta como decimal, lo pueden comprar así como fracción, lo pueden pasar a decimal. En este caso da 0.3846. O sea, no importa, lo pueden dejar como fracción o como decimal.
Si van a trabajar con decimales, yo les recomiendo que manejen por lo menos 3. Al menos 3 decimales. Si puede manejar 4, pues mejor, ¿no? Eso va a ser importante por cuestiones de precisión. Y es importante que se acostumbren a manejar estas porque cuando estén en la prepa y empiecen a ver física, ahí van a utilizar senos y cosenos y van a utilizar tangentes y es importante ser lo más precisos posibles. Por eso les digo que manejen al menos 3 decimales. Entre el 3 y 4 es más que suficiente. Vamos a calcular el seno del ángulo Y. Ahora voy al triángulo azul. Otra vez, me fijo en el cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto está aquí enfrente del ángulo. Está enfrente, mide 10. La hipotenusa mide raíz cuadrada de 200. Esta vez me lo dejaron expresado como raíz. No importa, de cualquier manera vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, aquí voy a escribir. Entonces, el valor del seno de Y va a ser igual a 10. Voy a escribir aquí va a ser igual a 10 dividido entre lo que mide la hipotenusa. Pero la hipotenusa mide raíz cuadrada de 200. Voy a poner como formulita para que se vea bien. Bueno, no quedó como fracción. ¿Qué pasó? Aquí debió quedar como raíz cuadrada de 200. No sé por qué no lo marcaba. A ver, un segundito. No lo quiere poner. Es sobre raíz cuadrada de 200. Es algo así como 14.14, algo así. No, hoy te niega a colocarlo. Entonces, esta es 10 dividido entre raíz cuadrada de 200. No lo quiso poner así como fracción, así bien bonito. Ok, vamos a editarle así. Ahí está. Ya lo dejo bien. 10 dividido entre raíz cuadrada de 200. Si no les gusta como es dejarlo así, pueden hacer la división 10 entre raíz cuadrada de 200 y ya les va a dar un número decimal. ¿De acuerdo? Vamos con el ángulo Z. El ángulo Z en el triángulo verde. Aquí está. Otra vez me voy a fijar en el cateto opuesto. El cateto opuesto es una vez más, es el que está enfrente de Z, del ángulo Z. Ahí está. Mide 10. Y la hipotenusa mide raíz cuadrada de 125. Entonces, el valor del ángulo Z, aquí no se quiere ajustar esto, vamos a ajustarlo un poco. Vamos a darle espacio, ahí está. El valor del ángulo Z, pues va a ser dividir lo que mide el cateto opuesto, en este caso mide 10, pero mejor lo pongo con fórmula, va a ser 10 dividido entre la raíz cuadrada de 125. Ahí está. Dividí lo que mide el cateto opuesto entre la raíz cuadrada la raíz cuadrada que es el valor de la hipotenusa. En este caso, raíz cuadrada de 125. Y ya está. Insisto, se pueden calcular estos numeritos. Vamos a calcular ahora cosenos. El coseno del ángulo X. El coseno del ángulo X es dividir el cateto adyacente, aquí dice cateto adyacente, entre la hipotenusa. Entonces ahora me voy a fijar en el cateto adyacente, aquí lo estoy resaltando. Cateto adyacente entre hipotenusa, ok. Entonces vamos a ver, en el triángulo rojo, el cateto adyacente mide 12. El cateto adyacente mide 12. Entonces, si yo lo divido entre la hipotenusa que mide 13, eso ya me da el valor que necesito. Lo puedo dejar así como fracción.
Aunque también lo puedo escribir como decimal, ¿no? Si no les gusta, lo puedo escribir como decimal. 0.9231. Vamos con el triángulo azul. En el triángulo azul nuestro ángulo es Y. ¿Cuál es el coseno del ángulo Y? Ah, bueno, pues me fijo en el cateto adyacente, que también mide 10. Mide 10. Y lo divido entre lo que mide la hipotenusa. Entonces, una vez más, voy a dividir. Acá lo voy a poner como fórmula. Voy a escribir 10 y lo voy a dividir entre lo que mide la hipotenusa. Que otra vez es raíz cuadrada de 200. Ahí está, raíz cuadrada de 200. Entonces, ese es el coseno del ángulo Y. Ahora, voy a calcular con el ángulo Z. Para el ángulo Z, pues voy al triángulo verde. En el triángulo verde, ¿cómo calculo el coseno del ángulo Z? Otra vez, divido cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente mide 5. Mide 5. Y lo divido entre lo que mide la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 125. Entonces lo vamos a escribir ahí. Como fórmula para que se vea bien. Así voy a dividir 5. Lo voy a dividir entre raíz cuadrada de 125. Ahí está. Ese es el valor del coseno de Z. Ya está calculado. Insisto, otra vez pueden ir a su calculadora y hacer la división para que les dé un número decimal. No es obligación hacerlo. A lo mejor es más fácil para fines de comparación, ¿no? Si quiero comparar cuál número es más grande que otro, pues sí sería mucho más cómodo que todos estén en decimales, ¿no? Para que sea más fácil compararlos. Pero insisto, no es obligación hacerlo. Aunque, insisto, o en otras ocasiones eso va a ser conveniente. ¿Ok? Entonces ya calculamos senos, ya calculamos cosenos. Ahora vamos a calcular las tangentes de cada uno de esos ángulos. Vamos a calcular las tangentes de cada uno de esos ángulos. Vamos a ver, tangente del ángulo X. Y vamos a nuestras definiciones. Algunos en su tarea sí calcularon sí investigaron las definiciones, otros solo investigaron los nombres, ¿no? Entonces los que ya investigaron los nombres, pues ya, los que investigaron las definiciones ya llevaron un paso adelante, ¿no? Ahí está, tangente de alfa. Dice, divides lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide el cateto adyacente. Ah, ok. Tiene que ser en ese orden, ¿no? Opuesto entre adyacente. Si lo hacemos al revés, ya no es tangente. ¿De acuerdo? Esa es la definición de tangente. Entonces, en este caso, vamos a dividir. En este caso, el opuesto mide 5 y el adyacente mide 12. Entonces, hacemos esa división. Hacemos la división. Va a ser 5 sobre 12. Lo puedo dejar así como fracción. Ah, que no me gusta, que yo prefiero decimal. Está bien. Lo divides con tu calculadora, le das a la decimal y te da 0.4167. Ya está. Ese es el valor de la tangente de ese ángulo. Vamos a calcular el de tangente de Y en el triángulo azul. Entonces, una vez más, yo tengo que dividir el cateto opuesto, que mide 10, lo tengo que dividir entre el cateto adyacente, que también mide 10. Entonces, la tangente de Y me va a quedar de la siguiente manera. Va a ser 10, que es lo que mide el cateto opuesto. Divido entre el cateto adyacente, que también es 10. Y ahí está. Lo puedo dejar así como fracción o bien simplificamos, ¿no? En este caso me da 1. Dio entero. Puede dar entero. Algunas funciones trigonométricas dan enteros con algunos valores. No pasa nada. ¿Ok? Y la tangente de Z, bueno, la tangente de Z, vamos a ver qué pasa con la tangente de Z. Una vez más, lo que tengo que hacer es dividir el cateto opuesto, que en este caso mide 10, entre el cateto adyacente, que mide 5.
Solamente es hacer esa división de numeritos. Y entonces aquí digo, el cateto opuesto mide 10, el cateto adyacente mide 2. Y ese es el valor de la tangente del ángulo. Puedo simplificarlo y decir que esto vale 5. Perdón, el cateto mide 5. Sí, un error grave. O sea, es 10 entre 5. Es opuesto entre adyacente. Ahí está. Entonces, una vez que hice esas divisiones, ya tengo los valores de las razones trigonométricas de diferentes ángulos, ¿no? En diferentes triángulos. No son exactamente las funciones trigonométricas. Insisto, una función trigonométrica es como la evolución de las razones trigonométricas. Porque las razones trigonométricas, como acaban de ver, simplemente es ir dividiendo las medidas de los lados. En cambio, una función trigonométrica es ir un paso más allá, es generalizarlo y hacerlo un poco más abstracto, ¿no? Ella es una función es un poquito más complicada, es una evolución de esto, en la que ya ni siquiera aparecen medidas de triángulos ni nada, ¿no? Entonces es una generalización. Por lo pronto nosotros estamos trabajando con razones trigonométricas, es decir, comparar medidas de lados. Y bueno, de estos números, si ustedes calculan estos datos si ustedes los ponen en una calculadora para ver cuánto da eso, sería interesante, ¿no? Aquí no lo puedo hacer porque no tengo, no tengo calculadora para que me dé esto, ¿no? Pero hay una observación. Pueden ustedes hacerlo en su calculadora y conviertan esas que nos quedaron con raíces, conviértanlas a decimal, o sea, hagan la división con decimal y van a ver ciertos comportamientos curiosos. Por ejemplo, fíjense que los ángulos van aumentando. O sea, fíjense, el ángulo Y es más grande que el ángulo X, aquí en los triángulos. Y el ángulo Z es más grande. Es decir, la hipotenusa está cada vez más vertical, ¿no? En el primero está así, en el segundo está así, en el tercero está así. Entonces cada vez está más vertical. Entonces, lo que ocurre y lo que debemos observar es un par de cosas. Si el ángulo aumenta, de tamaño, si son más grados, 30, 40, 50, 60, 70, si el ángulo aumenta, también aumentan, debe llevar acento, también aumentan el seno de X y tangente de X. Si el ángulo aumenta, ustedes lo van a ver acá, en esos cuando calculen los numeritos, van a descubrir que si el ángulo mientras más grande es el ángulo, entonces el seno y la tangente también son más grandes, van aumentando. ¿Y qué pasa con el coseno? Si el ángulo aumenta, el valor de coseno disminuye. Ojo, aquí estamos trabajando en triángulos. Los ángulos a los que les calculamos sus funciones, sus razones trigonométricas, calculamos sus razones trigonométricas, voy a escribirlo. Miren, le puse acento, razones trigonométricas son ángulos agudos. ¿Qué quiere decir eso? Que están entre 0 y 90 grados. Por lo pronto estamos calculando razones trigonométricas aplicadas a ángulos que están entre 0 y 90 grados. Insisto, cuando vean funciones trigonométricas, ahí ya van a meter cualquier medida de ángulo, ¿no? Entonces por eso les digo que las funciones trigonométricas
son un paso más allá de las razones. Ahí ya ni siquiera nos fijamos en un triángulo. Es una generalización, es una evolución, así como cuando evolucionan los Pokémones, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería comentar el día de hoy, ¿no? Entonces, repasamos rápidamente. ¿Qué es lo que vimos el día de hoy? Vimos cómo calcular las razones trigonométricas de un ángulo, a partir de sus definiciones, ¿no? De saber cuáles son los lados que se están dividiendo. Recuerden, para calcular el seno de un ángulo, dividimos cateto opuesto entre hipotenusa. Para calcular el coseno, dividimos el cateto adyacente entre la hipotenusa. Para calcular la tangente de un ángulo, dividimos el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Tiene que ser en ese orden. Si cambiamos de orden, yo arriba puse la hipotenusa y abajo puse el cateto opuesto, entonces eso ya no es seno, ya es otra razón trigonométrica. No, es que a mí me gusta poner la hipotenusa arriba. No, entonces estás calculando otra cosa. Estás calculando otra razón trigonométrica. Es por eso que debemos familiarizarnos con las definiciones. De hecho, hay un acrónimo que se utiliza para acordarnos cuáles son. Lo van a encontrar si quieren checar en internet. Se le conoce como el SOHCAHTOA. Para acordarnos que el seno es opuesto entre hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa y la tangente es opuesto entre adyacente. Entonces, el SOHCAHTOA nos ayuda a acordarnos cuáles son los lados que tengo que dividir para obtener la razón trigonométrica correspondiente. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es. Entonces, ahorita les voy a poner una tareita, chequenla en la plataforma, para que ustedes calculen el seno, el coseno y la tangente, así como lo hice acá, para algunos triángulos, ¿okay? Para algunos ángulos. Luego vamos a aprender otras cosas, ¿no? Aquí fue fácil calcular las razones trigonométricas porque tengo las medidas de los tres lados, pero ¿qué tal si solo tengo dos? Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Por lo pronto, vamos a empezar a familiarizarnos con estas razones trigonométricas, ¿ok? Entonces, chequen esto, chequen la tarea en la plataforma y nos vemos en nuestra próxima clase, ¿ok? Entonces, me dio mucho gusto estar con ustedes. Ahí nos seguimos platicando, seguiremos platicando de razones trigonométricas a lo largo de estos días, ¿ok? Saludos, nos vemos.